Para el último grupo de indicadores del sistema de gestión están los indicadores de resultado, que son aquellas medidas verificables de los cambios que la empresa puede alcanzar en un periodo definido, teniendo como en cuenta la base de la programación hecha y la aplicación de los recursos propios del programa de sistema de gestión. El primer indicador de resultado es el cumplimiento de los requisitos normativos y debe cumplirse al 100%. Se obtiene a través de la verificación de la matriz legal y su revisión se hará de manera semestral. El segundo indicador de resultado evalúa el cumplimiento de los objetivos del programa y se obtiene a través del número de objetivos cumplidos por el total de objetivos por 100. Es un indicador porcentual como casi todos y debe cumplirse al 100%. Su verificación se hará anualmente. El tercer indicador de resultado es el cumplimiento del plan del trabajo. Se obtiene a través del número de actividades que ejecutamos sobre el total de actividades que se programaron por 100. Debe cumplirse como mínimo 90% y sus datos se obtienen a partir de validar el cronograma y los distintos soportes de ejecución y su seguimiento se hará de manera mensual. El cuarto indicador de resultado hace referencia a la evaluación del número de no conformidades que se evidencien. Obtengo sus datos a partir del número de las no conformidades que se realizan dividido por el número total de las no conformidades evidenciadas por 100 y se obtiene como mínimo 90% para que haya cumplimiento del límite. Idealmente, pues debe estar por encima. Obtengo sus datos a través de informes de revisión, de cronogramas, pues de los reportes de las no conformidades y su seguimiento se hará de manera anual. El quinto indicador de resultado hace referencia a la evaluación de las acciones correctivas, preventivas y de mejora en las distintas investigaciones de los ATEL. Se obtiene a través del número de estas acciones que se realizan por el número total de las acciones por 100 y como mínimo debe cumplirse un 70%. Su seguimiento se hará de manera semestral. El sexto indicador de resultado es el cumplimiento de los PV y se obtiene a través del número total de actividades ejecutadas por el número total de actividades propuestas por 100 y debe cumplirse al 100%. Su seguimiento se hará de manera semestral. El séptimo indicador de resultado evalúa el grado de cumplimiento de los programas de rehabilitación de salud de los distintos trabajadores. Y se hace a través del número de recomendaciones indicadas en los programas de rehabilitación que se realizaron sobre el número total de rehabilitaciones que se emitieron por los programas por 100 y como mínimo debe cumplirse a un 70%. Su seguimiento se hará de manera semestral. El octavo indicador del resultado hace referencia al análisis de los registros de ATEL y de enfermedad común. Se obtiene a través del número total de ATEL registrados por el número total de ATEL y enfermedad común reportados por 100. Se debe cumplir al 100%. Y su seguimiento mínimo se hará de manera semestral. El noveno indicador de resultado hace referencia al seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones indicadas a través de la implementación de medidas de control frente a peligros identificados. Se obtiene entonces el número total de recomendaciones corregidas por la matriz de peligros dividido al número total de recomendaciones emitidas por dicha matriz por 100 y como mínimo debe cumplirse de un 70%. Sus datos se obtienen a través de dicha matriz y su seguimiento se hará anualmente. Y el último indicador de resultado hace referencia al cumplimiento del cronograma de las mediciones higiénicas, donde se verificará el número de mediciones ejecutadas por el número total de mediciones programadas por 100 y como mínimo se debe cumplir el 90% de dichas mediciones
y este seguimiento se hará de manera semestral. Es importante que recuerden que independientemente del tamaño de la empresa, independientemente del sector económico, es importante el cumplimiento de los indicadores de gestión, no solo por el hecho de que es un requerimiento legal indicado por la República de Colombia y el Ministerio de Trabajo, sino porque además nos permite medir, y si se mide, se puede verificar qué está pasando, qué estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo bien y cómo podemos mejorar. Además, también nos permite brindar un mejor servicio en el diferente sector en que nos ubiquemos como compañía. Espero que esta explicación les haya servido y que puedan empezar a aplicar estos indicadores en sus empresas. Si el presupuesto que se ha asignado previamente funcionó para la implementación del programa. El sexto indicador de estructura identifica los reportes de actos y condiciones inseguras. Busca evaluar el cumplimiento de estos reportes y debe ser cumplido al 100%, donde podemos obtener sus datos en tarjetas de reporte y tabulaciones de actos y condiciones inseguras y se evaluará de manera semestral. El séptimo indicador de estructura hace referencia a la documentación de soporte. Igualmente se evalúa de una manera dicotómica, sí o no, y se puede obtener a través de la revisión de la autoevaluación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, aparte pues de la verificación anual de que esté toda la documentación almacenada, sea de manera física o de manera digital. El octavo indicador de estructura es la priorización de las recomendaciones sobre el estado de salud de los trabajadores. Se evalúa si estamos teniendo el cumplimiento y se evalúa a través de ver la cantidad total de recomendaciones indicadas, dividido la cantidad de recomendaciones cumplidas por 100. Al menos debe cumplirse por encima del 70% y se puede obtener estas indicaciones a través de los diagnósticos de las condiciones de salud que se realizan pues en los informes y en los seguimientos médicos a los trabajadores. Y su evaluación será de manera semestral. El noveno indicador de estructura hace referencia a la evaluación del grado de cobertura del plan de emergencia. Entonces, evalúa a la cantidad de personas que se le divulga el plan sobre el número total de personal activos por 100. Al menos debe haber cumplimiento del 90%, se verificará a través de listas de asistencia y se mirará de manera semestral. El décimo indicador de estructura hace referencia a la existencia de un plan de capacitaciones. Igualmente puede hacerse de manera dicotómica, se cumple o no se cumple el plan y debe hacerse de manera anual como mínimo este seguimiento. El otro grupo de indicadores hace referencia a los indicadores de proceso, que son aquellas medidas verificables del grado de desarrollo e implementación del sistema de salud y seguridad en el trabajo. El primer indicador hace referencia al grado de cumplimiento. Entonces, evalúa la cantidad total de puntos obtenidos en la autoevaluación sobre los puntos totales exigidos por 100. Debe cumplirse a su totalidad y su verificación se hará anualmente. El segundo indicador hace referencia a la ejecución del cronograma de trabajo. Se verificará a través de la validación del cronograma y de los distintos soportes de ejecución y se obtendrá a través de la cantidad de actividades ejecutadas sobre el total de la cantidad de actividades programadas por 100. Su seguimiento debe hacerse mensual. En caso de que las actividades no se estén cumpliendo, se debe hacer una evaluación que verifique permitir que está llevando a que no se cumplan las evaluaciones. Sea, por ejemplo, que no haya disposición en los horarios porque se programan en días que hay mucho trabajo, porque se programan en días feriados, porque no hay disposición del personal, entre otros, y verificar todo esto, mirar
qué intervenciones se puede hacer para lograr el cumplimiento del cronograma de trabajo, que debe ser como mínimo el 90%. El tercer indicador hace referencia a la evaluación del cumplimiento de las capacitaciones. Igualmente debe ser superior al 90% y se verificará semestralmente a través de las listas de asistencia. El cuarto indicador de proceso hace referencia a la intervención de los peligros identificados. Coge las recomendaciones corregidas por la matriz de peligros sobre el total de recomendaciones por 100 y como mínimo debe haber un cumplimiento del 70%. Sus datos se obtendrán a través de la matriz de peligros y su revisión se hará como mínimo anual. El quinto indicador de proceso hace referencia a evaluar el grado de cumplimiento de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo. Igualmente debe cumplirse al menos en un 70% y se obtendrá a través de las inspecciones del sistema de salud y seguridad en el trabajo y sus revisiones anuales. El sexto indicador de proceso hace referencia a la ejecución de las distintas actividades para investigar los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. Coge la cantidad total de recomendaciones que se ejecutaron sobre la cantidad total de recomendaciones que se emitieron por las distintas investigaciones de los ATEL y las multiplica por 100. Y al menos debe haber un cumplimiento del 70%. Y este seguimiento debe hacerse de manera trimestral. El séptimo indicador es el de la ejecución de los cronogramas de las distintas mediciones higiénicas en las empresas. Por ejemplo, los seguimientos optométricos, seguimientos audiométricos, etc. Y se obtendrá a través del total de las mediciones ejecutadas sobre el total de las mediciones propuestas por 100 y debe cumplirse a su cabalidad. ¿Dónde obtenemos dichos datos? En el cronograma de mediciones y como mínimo su seguimiento debe hacerse de manera semestral. El octavo indicador de proceso hace referencia a evaluar el grado de cumplimiento del desarrollo de los PV, que son los programas de vigilancia epidemiológica. Su valor se obtiene a través del número total de actividades que se ejecutan del PV sobre el total de actividades que se propusieron que debían ejecutarse por 100. Igualmente debe cumplirse a cabalidad, sus datos se obtienen a través del cronograma que se propone y su seguimiento debe ser mínimo semestral. El noveno indicador de proceso hace referencia al cumplimiento del reporte de la investigación de los ATEL y se obtiene a través del número de ATEL que se investigaron sobre el total de los ATEL que se certificaron por 100 y debe cumplirse a la cabalidad y su seguimiento debe ser como mínimo semestral. El décimo indicador de proceso hace referencia al cumplimiento del registro de la estadística de los ATEL y del ausentismo por enfermedad común. Se obtiene a través del número de ATEL y de ausentismos por enfermedad común registrados sobre el total de los reportados por 100. Debe cumplirse al 100% y se obtiene a través de las estadísticas de los registros de las incapacidades y como mínimo se evaluará trimestralmente. El indicador de proceso número 11 hace referencia a la ejecución de la implementación del programa de emergencias y se obtiene a través del número de actividades ejecutadas por un total de actividades propuestas por 100. Como mínimo debe cumplirse en un 70% y sus datos se obtienen a través del plan de emergencia y el cronograma de ejecución y su seguimiento se hará mínimamente semestral. El indicador de proceso número 12 es el de la evaluación de los documentos y se obtiene a través del número total de documentos archivados sobre el número total de documentos que deben cumplirse por 100. Debe cumplirse a cabalidad y los documentos pueden permitirse en físico o en diferentes medios magnéticos o digitales como nubes virtuales o USBs o otros tipos de medios que permitan su almacenamiento adecuado.
y su revisión se hará anualmente. El indicador número 13 de proceso hace referencia al cumplimiento de los simulacros y se obtiene a través de el número total de simulacros realizados por el número total de simulacros programados por 100 y debe cumplirse al 100%. ¿Cómo obtengo yo los datos? A través de listas de asistencia y su revisión se hará de manera semestral. Para el último grupo de indicadores del sistema de gestión están los indicadores de resultado, que son aquellas medidas verificables de los cambios que la empresa puede alcanzar en un periodo definido, teniendo como en cuenta la base de la programación hecha y la aplicación de los recursos propios del programa de sistema de gestión. El primer indicador de resultado es el cumplimiento de los requisitos normativos y debe cumplirse al 100%. Se obtiene a través de la verificación de la matriz legal y su revisión se hará de manera semestral. El segundo indicador de resultado evalúa el cumplimiento de los objetivos del programa y se obtiene a través del número de objetivos cumplidos por el total de objetivos por 100, es un indicador porcentual como casi todos y debe cumplirse al 100%. Su verificación se hará anualmente. El tercer indicador de resultado es el cumplimiento del plan del trabajo. Se obtiene a través del número de actividades que ejecutamos sobre el total de actividades que se programaron por 100. Debe cumplirse como mínimo 90% y sus datos se obtienen a partir de validar el cronograma y los distintos soportes de ejecución y su seguimiento se hará de manera mensual. El cuarto indicador de resultado hace referencia a la evaluación del número de no conformidades que se evidencien. Obtengo sus datos a partir del número de las no conformidades que se realizan dividido por el número total de las no conformidades evidenciadas por 100 y se obtiene como mínimo 90% para que haya cumplimiento del límite. Idealmente, pues debe estar por encima. Obtengo sus datos a través de informes de revisión, de cronogramas, pues de los reportes de las no conformidades y su seguimiento se hará de manera anual. El quinto indicador de resultado hace referencia a la evaluación de las acciones correctivas, preventivas y de mejora en las distintas investigaciones de los satélites. Se obtiene a través del número de estas acciones que se realizan por el número total de las acciones por 100 y como mínimo debe cumplirse un 70%. Su seguimiento se hará de manera semestral. El sexto indicador de resultado es el cumplimiento de los PV y se obtiene a través del número total de actividades ejecutadas por el número total de actividades propuestas por 100 y debe cumplirse al 100%. Su seguimiento se hará de manera semestral. El séptimo indicador de resultado evalúa el grado de cumplimiento de los programas de rehabilitación de salud de los distintos trabajadores y se hace a través del número de recomendaciones indicadas en los programas de rehabilitación que se realizaron sobre el número total de rehabilitaciones que se emitieron por los programas por 100 y como mínimo debe cumplirse a un 70%. Su seguimiento se hará de manera semestral. El octavo indicador del resultado hace referencia al análisis de los registros de ATEL y de enfermedad común. Se obtiene a través del número total de ATEL registrados por el número total de ATEL y enfermedad común reportados por 100. Se debe cumplir al 100% y su seguimiento mínimo se hará de manera semestral. El noveno indicador de resultado hace referencia al seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones indicadas a través de la implementación de medidas de control frente a peligros identificados. Se obtiene entonces el número total de recomendaciones corregidas por la matriz de peligros dividido al número total de recomendaciones emitidas por dicha matriz por 100 y como mínimo debe cumplirse de un 70%.
Sus datos se obtienen a través de dicha matriz y su seguimiento se hará anualmente. Y el último indicador de resultado hace referencia al cumplimiento del cronograma de las mediciones higiénicas, donde se verificará el número de mediciones ejecutadas por el número total de mediciones programadas por 100 y como mínimo se debe cumplir el 90% de dichas mediciones y este seguimiento se hará de manera semestral. Es importante que recuerden que independientemente del tamaño de la empresa, independientemente del sector económico, es importante el cumplimiento de los indicadores de gestión, no solo por el hecho de que es un requerimiento legal indicado por la República de Colombia y el Ministerio de Trabajo, sino porque además nos permite medir y si se mide, se puede verificar qué está pasando, qué estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo bien y cómo podemos mejorar. Además, también nos permite brindar un mejor servicio en el diferente sector en que nos ubiquemos como compañía. Espero que esta explicación les haya servido y que puedan empezar a aplicar estos indicadores en sus empresas.